Buenas tardes, igualdad y convivencia. Nos hace mucha ilusión comenzar estas charlas de reciente formación. Digo reciente porque la Comisión de Igualdad y Convivencia de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza está recién creada. Vamos a presentarnos, la integramos Óscar Carreras, Begoña García, Noelia Gracia y un servidor que soy Marcos Castrillo. Estas charlas que planteamos de momento de forma trimestral tienen por objeto traer al espacio de la escuela colaboradores que quieran venirse a hablar con nosotros sobre los dos temas que nos atañen, la igualdad y la convivencia. Entonces, bueno, son unas charlas en las que nosotros vamos a ir proponiendo temas, pero están abiertas a que quien quiera preguntar cualquier cosa, pues está posibilitado, nos comentáis, os pasamos un micro y si os da mucha vergüenza tenéis números de WhatsApp por aquí y los veréis bien, a los que podéis enviar preguntas, ¿vale? Y las pasaremos. Agradecemos al espacio Las Armas la cesión de esta cafetería y de todos los medios que nos han aportado. Y bueno, voy a pasar a presentar ya a las personas a las que vamos a entrevistar. Vamos a contar con la presencia de Pilar Gonzalvo, una reconocida artista, forma parte de Ocarolan, del Mantel de Noa, y también vamos a colaborará con ella también Miguel Ángel Fraile, también miembro del Mantel de Noa, y finalmente con Mariano Las Heras, productor teatral, nos hablará sobre un libro que ha escrito muy interesante, lleva por título Las palabras olvidadas, y doy paso a que comencemos el acto.
Estoy un poco abrumada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Noelia Gracia, profesora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, y para mí es un placer formar parte de esta Comisión de Igualdad y Convivencia y estar en esta mesa con grandes personas. Presento también a Luis Muro, profesor de bajo del Departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. Y comencemos. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decir para empezar que para mí es un honor que hayáis pensado en mí para estar hoy aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo vives en tu infancia y en tu juventud la pasión por la música, Pilar? Bueno, la verdad es que en mi casa siempre ha habido música, desde que recuerdo, desde que tengo noción. Mi padre era un apasionado de la música en general y yo recuerdo pues, los conciertos que televisaban, pues que era como entrar en la ópera en mi casa. O sea, ¿qué hay concierto? Bueno, pues todos al salón a escuchar el concierto. Y mi padre tenía una colección de vinilos de música clásica impresionante. Y bueno, con los años yo recuerdo ponerme esos discos porque no había otra cosa. O sea, no había otra cosa. Y casetes de Alfredo Kraus y óperas y tal. Y me encantaba, la verdad es que me gustaba mucho. Luego mi padre pues, nos pinchó un poquito para que aprendiéramos música, ¿no? Yo entré en el conservatorio, hice hasta el grado elemental de piano. Lo que ocurrió luego fue que hubo un giro un poco en mi vida. Se me juntaron varios factores y pasó. También se me juntaron varios factores en el sentido de que ya me cansaba de estar en el conservatorio. Un poco... ¿Pero te cansabas? ¿Por qué te cansabas? Porque eran muchas horas. Muchísimas horas, muchísimo trabajo. Ya en quinto de piano se me juntó con la carrera que acababa de empezar. Y claro, las ganas también, la motivación, tiene mucho que ver el profesor, evidentemente. Entonces, bueno, allí empecé a escuchar otro tipo de música. Fue mi adolescencia, empecé a escuchar cantautores y luego hubo ese movimiento folk a nivel nacional con la música celta, el folk rock, o sea, sobre todo el mundillo folk, que fue lo que me tocó de pleno. Entonces vi arpas por ahí, el instrumento me apasionó. Alan Stivell, Milladoiro, Emilio Cao, la verdad es que me encantaba. Y de repente me encontré una arpa en una tienda por poquísimo dinero y dije, yo qué sé, mi padre se enfadó muchísimo, claro. ¿Pero porque pesaba mucho el arpa o porque...? No, no pesaba. Esa era sudamericana, entonces no pesaba, de estas que llevan así al hombro y tal. Nada, era muy malica y tal, ¿no? Mi padre se enfadó conmigo, me dice, ¿qué, vas a cambiar el arpa por el piano? Y yo, no, papá, no. Tenía razón, la cambié, dejé el conservatorio y empecé a investigar, porque realmente entonces no había ni profesores, ni en el conservatorio no había arpa, ni nada. Empecé por mi cuenta y seguí por mi cuenta, o sea, soy autodidacta completamente, ¿no? Y nada. Pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque como eres música, compositora, arreglista, gestora cultural, también. Programadora, esta chica yo creo que desde ya se merece otro aplauso, ya no hemos empezado, ¿no? Realmente el mundo de la música, si te quieres ganar la vida con la música... La pregunta es, ¿qué papel desempeñabas en los primeros grupos musicales? ¿Cómo te veías? Y con el aprendizaje en la vida, ¿cómo te ves ahora? Madre mía, toda has una aprendido vida. mucho, Muchísimo. Pero era mejor, era peor, tienes que hacer más cosas. ¿Qué papeles te encuentras ahora como mujer, como compositora, como arreglista, como gestora? Imagino que el primer grupo, ¿qué papel desempeñabas en tu primer grupo, En mi Pilar? primer grupo era una mandada, o sea, yo no tenía ni siquiera la idea de tocar en un grupo. Pero como tocaba un instrumento tan raro, pues eso, venga, sí, que quedará muy bien, tal vez, pues vale, pues toco. O sea, era como aprendizaje total. Luego con el tiempo me llamaron
me llamó Miguel Ángel Fraile, para formar parte de O'Carolan. Eso ya era un poquito más serio. ¿Y de esos cuántos años hace de eso? Hace más de 30 años. Toda una vida. Toda una vida tocando con O'Carolan y con Miguel Ángel. O sea, toda una vida. Sí, sí. Y ha sido todo un aprendizaje, evidentemente. Yo entré en O'Carolan diciendo, vale, a ver, ¿qué puedo hacer o qué queréis que haga? Y tal, y poco a poco, pues una va mirando sus Y en esos 30 años, Pilar, dentro de esta pregunta, ¿crees que antes nos facilitaban más el camino a la hora de la vida en el directo, del aprendizaje? No, para nada. Ahora es más sencillo, aunque tengas que saber hacer más cosas? Ahora tienes que saber hacer más cosas. Ahí voy. Sí, ahora tienes que saber de todo, incluido imagen, comportamiento en el escenario, actitud, etcétera, etcétera. Antes no. Antes tú tocabas lo que sabías tocar y cómo sabías tocarlo. Y hacías lo que podías o yo qué sé, ¿no? Pero ahora se exige muchísimo más. Y más, yo creo que a todas las personas en general. Pero a las mujeres siempre se nos ha exigido un poquito más. Un poquito más en el sentido de ya solo el físico, ¿no? O sea, necesitas estar perfecta. Por ejemplo, si no estás perfecta, no pasa nada, ¿no? Pero tenemos esa pequeña presión porque sabemos que vamos a ser más criticadas que un hombre. Y eso es así. Además, últimamente me fijo en esas cosas. Y sí, es verdad. Y en eso no ha habido evolución tampoco. Hemos aprendido a eso. Hemos aprendido un poquito más a respetar, porque las mentalidades están un poquito más abiertas en los hombres y en las mujeres. Cuidado, que las mujeres también tienen su parte, ¿eh? Pero la cosa va muy despacio, muy despacio. Muy despacio. Claro, con esto te pregunto, eres mujer, te dedicas a la música folk, está encuadrada dentro del género y público minoritario, está dentro de otras músicas. Entonces, mi pregunta es, ¿has tenido más veces miedo escénico o ganas de decir, dejo mi carrera musical porque no te sientes comprendida, estás desmotivada, no confían en ti? Bueno, aquí hay dos partes. ¿Cuál ha sido lo primero que me has preguntado? Perdona. Es que como eres mujer, te dedicas a otras músicas minoritarias. Si has tenido muchas más veces miedo escénico, hablando de la escena, de ese enfrentamiento que, mal dicho, está generado por tu presencia y por tu crítica ante el público, o el abandono de decir, mira, esto no funciona, me dedico a lo que me dedico y tiro la toalla. Al principio, y no hace tanto que me ha dejado de pasar, he tenido verdadero complejo, porque como soy autodidacta, yo veía artistas por ahí que eran tremendas, ¿no? y tremendos también, con su técnica y tal. Yo no tengo técnica, yo he aprendido en mi casa. Entonces siempre he tenido un pequeño complejo de a ver qué toca y a ver cómo lo toca, ¿no? Luego ya se me ha pasado, porque he considerado que lo que haces en el escenario es lo que realmente quieres hacer y lo que sabes hacer. Entonces, bueno, no soy una maravilla tocando el arpa en el sentido de, ¿cómo se llama esto? De la gente que es virtuosismo. Eso, no tengo virtuosismo. Pero la música no es ser virtuosa, creo, Pilar. Tampoco, pero es que la gente lo confunde. Es que hay que llegar al alma. Claro, ahí está. Si llegas al alma, te da igual. Ahí está, pues por eso ya he dejado esa parte de mis miedos. Sí que es verdad que tuve una época muy mala de miedo escénico, pero fueron por otras circunstancias. Fue por circunstancias de estrés y de que era madre. Mis hijos eran pequeños, teníamos muchos conciertos y al final hubo un cortocircuito, ¿no? Pensaba que iba a poder con todo y no pude. Mi cabeza hizo un crack. Me costó mucho salir de ahí. Sí, hizo un crack, que el escenario no tenía nada de malo ni nada esto, pero tu cabeza hace... Pues porque el estrés llega a un momento que no lo sabes trabajar bien, pero eso me enseñó muchísimo.
me enseñó muchísimo a saberlo llevar, ¿no? Es decir, bueno, está subiendo, bájalo un poquito y a llevarlo y tal. Sí, sí, me pasó factura el ser madre y el ser músico, me pasó factura. Es que una madre, en ese sentido, ya no mentalmente, sino que físicamente tenemos también, pues, muchas cositas que tenemos que compensar. Claro, físicamente y mentalmente. Y mentalmente, porque yo pero estaba en el escenario pensando en, y estaba con mis hijos pensando en el escenario. Y quería llegar a las dos cosas. Y son dos cosas que te absorben tantísimo que tienes que saber lidiarlo, si no caes. Y sí, tuve allí unos años, una temporadita, pero bueno, salimos, de todo se pasa. Todo se pasa. Pilar, vamos a jugar. A ver. Vamos a jugar. Podemos jugar todos y así invito a que si alguien quiere jugar con nosotros. Imagina que un día todo el mundo te dice sí, una utopía, ¿no? ¿Qué proyecto o festival o concierto sería el momento de tu vida, el concierto de tu vida? ¿Con quién querrías compartir esa escena? No te voy a poder contestar bien a esta pregunta porque la verdad es que nunca he pensado más allá del presente, ¿vale? Pero sí que he tenido conciertos ya en mi vida, conciertos que digo, ojalá se pudieran repetir, porque han sido, sin esperarlo, han sido maravillosos. Por ejemplo, el poder tocar en México con músicos de allí, con repertorio compartido y con el teatro lleno, o sea, impresionante. Para mí aquello fue una experiencia inolvidable. También otro concierto que lo guardo como oro en el corazón es el último que hicimos en el Festival Música en las Nubes con la orquesta de la escuela, con el cuarteto con cuerda y dando un recorrido por todo nuestro repertorio orquestado. Lo orquesté yo para México y luego ya lo orquesté entero para este concierto y para mí fue súper emocionante el poder escuchar pues, todo lo que había hecho, tantos meses de trabajo, el poder escucharlo en directo, para mí fue lo más. Ojalá pueda tener otra experiencia parecida. Bueno, y yo te felicito por ese trabajo, he sido partícipe como instrumentista y la verdad es que ahí también quiero favorecer pues eso, que te quites todos los miedos, que los miedos no son más que tonterías muchas veces, sí, claro. Y que cada uno al final tiene su propio lenguaje y hay que jugar con esas herramientas. Evidentemente. No, eso ya está olvidado, ya está olvidado, sí. Ya está olvidado. Lo que pasa que claro, ha sido un proceso que a mucha gente le ocurre también, el no saber las habilidades que tiene y las posibilidades que puede dar, ¿no? Y todo lo que puede dar de sí esa persona. Y lo importante en el mundo de la música, como en cualquier otro ámbito, es creer en ti mismo. Eso es lo más importante. Así es. Y la música es un lenguaje. Es un lenguaje. O sea, no se es músico por repetir o interpretar, se es músico por comunicar. Luis, ¿el concierto de tu vida? Te vamos a decir que sí a todo. ¿Concierto de tu vida? Con... Madre mía. Es que es imposible, es que no... Pero hoy existe la inteligencia artificial y todas esas cosas, cosas, la artificial, ¿no? Sí, la natural. Ahí vamos. No sabría qué decirte, es que es mucha gente la que me ha impactado en la vida. Pero te van a decir que sí todos. Sí, pero... Estamos jugando. Es que están muertos. Están muertos. Pero te van a decir que sí. Muertos, sí. Pobretes. No sé. Estamos jugando. Hay mucha gente, ¿no? Hay vivos y muertos. Pero, hombre, hay gente de esta que te ha impactado verlos en directo y dices, joder, como me hubiera gustado estar ahí. Evidentemente no era mi sitio. Pues no sé, desde Miles Davis o cuando vi a Camarón un par de veces. Gente de esta que te deja patas arriba. Y, por supuesto, Rubén Blades, San Rubén Blades. Pero es que son muchos. No podría elegir. Y no me van a llamar. Creo que no. Vale. ¿Y el tuyo cuál sería? ¿Alguno? ¿Y el ¿Alguno? tuyo? Pero el mío, pues es que, pues mira, le voy a decir así abiertamente, pues tocar con José Luis Perales. Toma. ¿Cómo te quedas? Yo sé por qué. Pero no lo vas a decir. No.
Ahí estamos. Entonces, aprovecho y como Mariano Las Heras está con nosotros en la mesa, le vamos a hacer la pregunta también, su concierto de su... ¿Cómo sería tu espectáculo? ¿Con Espectáculo, quién, Mariano? Bueno, me pasa un poco como a Luis o a Pilar, ¿no? La verdad es que es muy difícil decidirse. Yo creo que ha habido muchas situaciones diferentes en las que de alguna... Bueno, buenas tardes, lo primero. Y en que de alguna manera te has sentido realizado, ¿no? Pues en compañía del Mantel de Noa, la verdad es que hemos tenido a veces experiencias realmente maravillosas, ¿no? En que el público se te acerca. Es un poco, quizá la ventaja que tiene el teatro muchas veces es que el público al final del espectáculo se te acerca, te opina y demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces hemos recibido sensaciones maravillosas, ¿no? Que son, a fin de cuentas, lo que se busca, ¿no? Esa catarsis, ¿no? Entre el público y quien realiza el concierto o en este caso el teatro, ¿no? El espectáculo de teatro. Pero es difícil, ¿no? De decidirse. ¿Alguien quiere contar su concierto? Increíble. ¿Con quién? ¿Nadie? Muy bien. Pilar, te toca otra vez. Participas colaborando en el espectáculo y en el libro de Mariano Las Heras, que ahora vamos contigo, Las palabras olvidadas. ¿Con qué mujer de las que realizas ese espacio sonoro te sientes más identificada? Bien por sus textos, por sus palabras, por su origen, por su creatividad, miedo, motivación. Realmente con todas ellas, porque todas ellas han tenido el mismo problema, ser mujer. Entonces, unas en mayor grado o sea, lo han pasado peor que otras, pero al fin y al cabo todas ellas han estado reprimidas, han estado olvidadas, han estado sometidas al hombre, y es la historia de la mujer durante toda la historia de la humanidad ha sido un poquito eso, ¿no? Bueno, un poco no, todo. Entonces, cada una en su época, en sus circunstancias, pues lo ha pasado peor o mejor, que a lo mejor si esas circunstancias no hubieran existido, personas como Kai Wen-yi, que a mí esa me ha impactado muchísimo, porque la pobre no sé cómo pudo sobrevivir a un cautiverio tan largo y con tanto pesar, y seguir además creando, escribiendo, y claro, pudo ser su agarre, ¿no? Para no morir en el intento. Pero la verdad es que todas ellas tienen ese nexo en común, que es haber estado sometidas al hombre y a una sociedad que cosificadas y ninguneadas, ¿no? No solo escritoras, sino ya abro el abanico a todas las mujeres. Pues muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Un gran aplauso a Pilar. Gracias. Gracias, Pilar. Y damos paso entonces así. Gracias, Mariano, por lo que has hecho. Bueno, buenas tardes, efectivamente. Mariano Las Heras ha estado comentando, Pilar nos estaba hablando de su historia, de su vida, con sus palabras. Y por cierto que alguna cosita me he quedado con ganas de decir, que luego ya comentamos. Ah, vale, muy cuando interesante, quieras. ¿no? De cosas que has dicho. Y Mariano está aquí con un ensayo interesantísimo que se llama Las palabras olvidadas, que es este que está aquí. Este es un antología incompleta de escritoras, mujeres escritoras hasta el siglo XV. Les invito a hacer un viaje en nuestra compañía. Un viaje que nos llevará a conocer pequeños retazos de la historia de la literatura escrita por mujeres.
Como habéis podido ver, este libro, este ensayo, es como, si me permite la expresión, una secuela de un montaje teatral previo donde participa también Pilar y Miguel Ángel, que están por ahí. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este montaje teatral? Pues bueno, este proyecto surge a raíz de una propuesta por parte de la Unidad de Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo había realizado junto a Miguel Ángel un espectáculo que era en torno a Zaragoza a través de la literatura, es decir, una visita, un recorrido por la historia de la ciudad, pero a través de textos literarios y demás, pero en los que fundamentalmente había hombres. Y cuando la Unidad de Bibliotecas me propone hacer una secuela, como has dicho, pues me surgió la posibilidad de por qué no hacer un espectáculo donde solo hubiera mujeres escritoras, ¿no? Para compensar un poco eso, ¿no? Y entonces empecé pues, un poquito a investigar, no sabía muy bien ni a dónde iba a ir ni a dónde iba a llegar, y de repente pues, nos encontramos en marzo de 2020 y surge algo maravilloso, que todo el mundo recordaremos, supongo, y que hace que de repente pues, para la gente del espectáculo el mundo se paralice por completo y tengamos que encerrarnos en nuestras casas, lo cual me permitió de alguna manera invertir un tiempo que de otra manera seguramente no habría podido disponer de él, ¿no? Entonces empecé a investigar, muy centrado sobre todo en el libro, en el espectáculo, pero de repente me encuentro que cuando se crea ese espectáculo de 1 hora aproximadamente hay muchísima más documentación de la que me esperaba, ¿no? Encontrar. Y claro, necesitaba de alguna manera darle salida, ¿no? a toda esa información, ¿no? Por otro lado, si el libro está aquí es porque en ese momento no encontré ningún libro que recogiese a tantas escritoras y especialmente de esas épocas todavía más olvidadas. Es decir, normalmente cuando se habla de mujeres escritoras siempre se cree que solo existieron a partir del Renacimiento, del Barroco y demás, y se olvida que antes, mucho antes, hubo no algunas escritoras, sino muchísimas escritoras, de las que nunca se habla, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues escribí el libro que me habría gustado encontrarme y que si lo hubiera encontrado, desde luego, ahora mismo no estaría aquí, ¿no? Desde luego. El libro, como he dicho, es interesantísimo porque es un recorrido geográfico, por supuesto, porque recorres desde, bueno, está Asia, está Japón, está la India, está China, está lo que llamamos Europa. Es un recorrido tremendo y también en el tiempo, te remontas a los sumerios. O sea, visto desde fuera, antología incompleta de literatura escrita por mujeres hasta el siglo XV, alguien puede decir, esto va en serio. Escoger el prólogo y darte cuenta de que el viaje va a ser muy ameno. Va a ser horroroso, porque las situaciones que vivieron muchas de estas mujeres son espantosas. Pero desde luego te va a llevar de la mano y va a hacer que entiendas lo que estaba pasando en cada momento concreto y en cada sociedad concreta. A mí hay muchas que me han llamado la atención. Por cierto, el libro es de lo edita Rolde, de Estudios Aragoneses, no lo había dicho. Hay muchísimas que llaman la atención. Quizá a mí, que soy un ignorante sobre estos asuntos, pues me llama más la atención, pues digamos, lo que es más lejano en el tiempo o en la distancia, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una que en el principio de los primeros capítulos, creo que es el segundo, la creación de un lenguaje, Nushu, ¿no? El Nushu. El sur de China, creo recordar, Sí, ¿no? en la región de Yangon. Exactamente. Y cómo crean una fraternidad para tener un lenguaje propio con el que comunicarse entre ellas, un lenguaje de mujeres. Claro, es que las mujeres tenían vetado el acceso a la escritura y entonces ellas deciden crear su propio lenguaje de signos y su propia lengua, de alguna manera, para poder comunicarse por escrito entre ellas. Entonces, estas mujeres, en concreto de la región de Yangon, crean el único lenguaje del mundo que conozcamos, que fue creado por y para mujeres, porque se hacía solo para ellas, ¿no? Sí, era una fraternidad, ¿no? Estamos hablando de que posiblemente este lenguaje surge hace 3.500 años, o sea, es una auténtica barbaridad. Y luego es muy curioso porque, por ejemplo, estos textos se escribían sobre abanicos, sobre bordados, sobre bolsas, sobre zapatos en ocasiones, pero también, por ejemplo, cuando las mujeres se casaban, cuando una mujer se casaba,
bueno, para ellas ya era prácticamente estar condenada a la nada, a la sumisión, al sufrimiento y demás. Entonces las amigas les regalaban un diario que era conocido como el libro del tercer día, porque se lo regalaban el tercer día después de casarse, para que ellas escribieran sus impresiones, su manera de vivir, ¿no? En este caso de sobrevivir muy bien, ¿no? Y es curioso porque luego estos diarios eran enterrados con ellas o quemados cuando eran incineradas, ¿no? Y claro, de repente llega, por ejemplo, la Revolución Cultural China y pensamos que a lo mejor pues se reforzará este bien cultural y ocurre todo lo contrario. Estos libros o estos diarios se demonizan. Estas mujeres no pueden expresarse en este idioma porque van a estar estigmatizadas y los Sanzao-su, estos diarios, son considerados libros de los demonios, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad. Y había pasado tiempo, desde entonces hasta la Revolución Cultural. Pues sí. Ha pasado un tiempo. Claro, todo esto que recogido en el libro es la parte de la historia que nos ha sido robada, la historia de las mujeres, la historia de la mitad de la población que no ha llegado a nosotros. Por eso el libro tiene un interés tremendo. Yendo a la India, también me ha llamado mucho la atención lo que surge a raíz de las comunidades budistas de estos Theri Gata, ¿no? Theri, creo, tengo apuntado por aquí, no hablo ese idioma. Mujeres Gata poemas, ¿no? Exacto. También es interesantísimo, porque además son mujeres de distinto estrato social. Normalmente, o en muchos casos, las mujeres que han intentado dedicarse a eso, aunque hayan sido, en el mejor de los casos, ninguneadas y en otros directamente exterminadas, normalmente eran de estrato alto de la sociedad. Pero aquí se diversificaba un poco, también hay mujeres de otros estratos sociales. Exactamente, sí. Es que, bueno, es una cosa llamativa, ¿no? Que bueno, por un lado, la mujer, claro, tenemos que pensar que estaba estigmatizada, que escribir era algo impropio de una mujer y que muchas podían ser incluso marcadas socialmente por el hecho de coger una pluma para escribir, ¿no? Porque en sí mismo la mujer, lo dicen muchos grandes teólogos y filósofos de la historia, la mujer lo que tenía que hacer es estar arrinconada en su casa y sobre todo en silencio. O sea, Fray Luis de León dice que la modestia y el silencio deben ser las cualidades que han de adornar a una mujer. Entonces, claro, que una mujer ose escribir, pero es que, por ejemplo, en la India, en el siglo III a.C., existe el Código de Manú que dice que la mujer no tiene ningún derecho a ser libre. Entonces, de repente aparecen una serie de mujeres que dicen, ¿no vamos a ser libres? Claro que lo vamos a ser. Porque, por supuesto, siempre ha habido mujeres que se han negado a permanecer sumisas y obedientes, ¿no? Y estas mujeres hacen eso. Y en sus poemas, en sus gata, como has dicho, ¿no? Son definidas como mujeres sabias, lo que expresan es ese deseo de libertad e incluso cómo se enfrentan muchas veces a sus maridos. Y lo que dices, hay mujeres de alto nivel social, pero hay mujeres de cesteros, hay prostitutas, hay pastoras, es decir, mujeres que deciden enfrentarse a los condicionantes sociales de su momento para ser libres, ¿no? Sí, compartían la única condición que compartían, que era de ser mujeres y arrinconadas, ¿no? Efectivamente. Ha comentado antes Pilar, hay muchas palabras y nombres que salen en el libro, que como es este viaje por medio mundo, que no sé cómo se pronuncian, entonces estoy entre la pronunciación libre y el absurdo, o sea, hago lo que puedo, ¿vale? Cai Wenyi, ¿no? Que la has nombrado hace un momento. Muy bien. ¿Vale? Saber cómo se dice. Que una mujer también de la China, esteparia, que tiene una biografía horrorosa, da pánico. Da pánico, sí. Da pánico. Y sí. Una memoria tremenda. Impresionante. Bueno, esta mujer, a mí me lo enseñó la chica china que le dio el premio, Cai Wenyi. Cai Wenyi. Pero bueno, Cai Wenyi. Bueno, esta mujer vive entre los siglos II y III. Y como ha contado Pilar, es raptada por los hunos, vive en China, es raptada por los hunos y llevada a las tierras de Mongolia. Allí permanece 12 años en cautividad y es obligada a casarse con uno de los jefes nómadas, del que engendrará 2 hijos, seguramente, posiblemente, tras ser violentada en repetidas ocasiones. Pero de repente, al cabo de 12 años, logra regresar a China, se paga su rescate, después de 12 años, y claro, tiene que desprenderse de sus hijos se tienen que quedar en la estepa, con lo cual añade un nuevo dolor, ¿no? El de la desesperación de saber que a sus hijos, porque estamos hablando de una distancia de más de 3.000 kilómetros en la antigüedad, es decir, que sabe que jamás volverá a ver a sus hijos, ¿no? Bueno, pues esta mujer
tiene una vida realmente terrible, y a través de su poesía, que curiosamente está musicalizada, es decir, muchas veces tenemos que pensar que la escritura de la antigüedad siempre iba acompañada de música, y en este caso, por ejemplo, Cai Wen-chi era músico también, calígrafa, músico y poeta, ¿no? Y lo que cuentas, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que cuenta que cuando regresa a China, bueno, en la biblioteca de su padre contaba con más de 4.000 volúmenes, y cuando regresa a China se encuentra con que todos esos volúmenes han desaparecido. Entonces, quien la rescata es un poeta y también un ser bastante poderoso llamado Cao Cao, que le pregunta que qué ha sido de la biblioteca de su padre. Y entonces ella le dice que eso, pues que han desaparecido todos los libros, pero que si le da papel y pincel será capaz de reescribir más de 400 obras que había guardado en su memoria. Y según cuentan las crónicas chinas, lo hizo palabra por palabra. Impresionante. Además, allí hacías un paralelismo, ¿no?, con Bradbury y la película de Fahrenheit, porque tiene ese rollo de guardar los libros en la memoria, los libros que han sido quemados, que han sido destruidos, guardarlos en la memoria para que vayan pasando unos a otros, ¿no? Sí, sí. Muy curioso. Si quieres, Luis, si te parece, y si os parece, vamos a escuchar a una escritora china que está musicalizada por el Mantel de Noa, como se podría escuchar en el espectáculo, pero sobre todo, en este caso es Li Qinzhao, para que escuchéis cuál es la musicalidad de muchos poemas que se pierde en las traducciones. 醉莫插花，花莫笑。可怜春似人将老。风住沉香，花已尽。日晚倦梳头。 物是人非事事休，欲语泪先流。闻说窗夕春尚好，野拟泛轻舟。只恐双溪舴猛舟，载不动，许多愁。El trabajo del Mantel de Noa ha sido extraordinario, ¿no?, para el espectáculo, porque claro, ellos realmente han musicalizado cada una de las épocas por las que vamos transitando, y claro, lo que ayuda mucho, ¿no?, esa música es a trasladarte, ¿no?, a ese momento, ¿no?, en el que se va viviendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta poeta china habla de, bueno, es una mujer que ve cercana a la muerte, ¿no?, y bueno, pues habla de la amargura, ¿no?, de la existencia, ¿no?, de cómo habla, ¿no?, de que se subiría en una barca ligera en busca de un lugar más juvenil, pero dice que es tanto el peso de su melancolía, ¿no?, que tal vez la barca se hunda, ¿no? Es un poco lo que cuentan. Es una cosa muy bonita. La verdad es que impresiona así. Lo he escuchado en la lengua original. Mirando el libro, hay un capítulo donde, después de tanto espanto que hemos ido viendo, hay un periodo en Japón, periodo Heian, como se diga, ¿no?, que parece que hay como una especie de resurgir, una especie de renacimiento ahí en Japón, donde parece que las cosas fluyen con más o menos normalidad, vamos a decir, ¿no?, como que hay cierto apoyo a la creación artística, musical, literaria, ¿no? Sí, en este caso sí, pero sobre todo en las capas altas, ¿no?, porque evidentemente las mujeres humildes desde luego no podían acceder a ello, ¿no? Pero sí que es muy curioso. Bueno, una cosa que me ha gustado o he tratado de hacer en el libro es un poco también contextualizar a la gente, ¿no?, en que cada momento que sepan cómo se vivía o cómo vivían esas mujeres, ¿no? Y el caso del periodo Heian, estamos hablando del siglo XI, es muy curioso porque el mejor signo de distinción que podías tener era escribir un poema entre las clases sociales elevadas, ¿no? Es decir, si querías ser funcionario,
entre las pruebas que se incluían era saber escribir poemas. Si tú querías ascender socialmente, contra mejores poemas escribieras, más posibilidades tenías de ascender. Es decir, por ejemplo, Japón vive completamente aislado del mundo. Ser soldado era algo... Sin embargo, ser poeta era algo, un signo de distinción, ¿no? Y eso ocurre también con las mujeres, ¿no? Bueno, incluso no solo escribir poemas, sino que el papel sobre el que estaban escritos, contra mejor perfumado estuviera o la caligrafía mejor hecha, pues todavía se valoraba más. Si tú tratabas de conquistar a una persona, lo tenías que hacer mediante poemas. Y si tú conquistabas a esa persona, sea hombre o mujer, es decir, estoy hablando indistintamente, al día siguiente había que escribir el poema del día después. Es decir, todo vivía alrededor de la poesía, ¿no? Y en ese momento pues, surgen muchas escritoras muy interesantes, ¿no? Como Murasaki Shikibu, que es autora de la primera novela psicológica de la historia, o Sei Shonagon, que es autora de un diario, el diario íntimo más importante de la literatura japonesa. O, como digo, Murasaki escribe la novela de Genji, que muchas veces ha sido comparada con el Quijote, es decir, una de las obras cumbre de la literatura japonesa, pero también universal, ¿no? Que mucha gente desconoce, como suele suceder con muchas de estas escritoras. Pero eso estaba pasando en los extractos sociales más altos. Más altos, sí. ¿Y en el resto? En el resto es curioso porque en Japón no, pero en Europa, en España en concreto, justo en ese momento, y en China se ocurre algo muy curioso, que no solo son mujeres de alto nivel social las que escriben, sino también esclavas y prostitutas. Es decir, por ejemplo, aquí en España, en Al-Ándalus, las esclavas que escriben son muy valoradas, porque la cultura es un sinónimo de placer. Y es curioso porque a miles y miles de kilómetros en China sucede lo mismo. Las prostitutas que escriben son muy valoradas. Incluso algunas de ellas llegan a alcanzar, a dejar de ser prostitutas para convertirse incluso en grandes negociantes. Hay el caso de una mujer que consigue crear una empresa de papel, que además es curioso, ella fabrica papel y... hoy en día hay un tipo de papel en China que todavía conserva el nombre de esta mujer que inventó este tipo de papel. Es fascinante, ¿no? Sí, si os parece vamos a hacer, bueno, ya que hablamos de esclavos y tal, como tenemos aquí a Miguel Ángel, también el esclavo, esclavas andalusíes, vamos bueno, en este caso no es esclava, pero sí vamos con una autora andalusí que se llama Hamda bin Hamdoum, que para que veáis también un poco que, por ejemplo, es curioso porque esta mujer escribe un poema a otra mujer. Y bueno, lo hacemos si os parece. Ve a una muchacha que se está bañando en un río y entonces luego le dedica este poema. Revelaron las lágrimas mi secreto a un río. Hay en él tantas huellas manifiestas de belleza. Serpentea el río entre jardines. Los jardines se balancean sobre la corriente. Entre las gacelas hay una humana que al desnudarse me arrebató el juicio. Su mirada me quita el sueño. Cuando deja flotar sus negras trenzas sobre su rostro, es como si contemplases la luna llena entre las tinieblas de la noche. Es como si la aurora tuviese muerto a su hermano y por el luto se vistiese de negro. Otro de los capítulos que ha llamado mucho la atención es esto que se denominan las beguinas. Las beguinas, que hay como un cambio de paradigma en la relación con Dios, cuando de pronto Dios, ¿no?, se relaciona por medio de ellas, se testimonia por medio de ellas, que es algo que deciden ellas, ¿no? Es un movimiento curiosísimo. Es alucinante. Es un movimiento que surge a finales del siglo XII en el centro de Europa, pero rápidamente se extiende por todo el continente, llega también aquí a tierras hispanas, aquí también hubo beguinas, y estas mujeres, bueno, son espirituales pero no religiosas, y sobre todo se oponen a la Iglesia Católica porque no defiende los derechos de las mujeres, pero también porque ellas no necesitan ningún intermediario
ante Dios, ¿no? O sea, para llegar a Dios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué consiguen? Que la Iglesia rápidamente las ataque y algunas de ellas incluso llegan a ser quemadas en la hoguera por ser consideradas herejes, ¿no? Es el caso de Margarita Poguet, ¿no? Una mujer que es llevada ante el Tribunal de la Inquisición y es una cosa muy curiosa porque directamente ni siquiera les dirige la palabra. O sea, ella habría tenido la posibilidad de defenderse y si se hubiese arrepentido no la habrían quemado, pero su actitud es a decir, vosotros no sois quienes para decirme lo que yo tengo que pensar ni decir, ¿no? Es alucinante lo de estas Porque mujeres. además lo que comentabas es que ni siquiera eran cristianas, o sea, podían unas sí, otras no. Era más una cuestión mística, ¿no? Eran Personal, místicas, sí, eran una relación místicas. personal, ¿no? Sí, que sí, sí. tenía en su Ellas sobre todo misticismo. lo que buscan sí es encontrar a Dios. Y luego la manera de expresarlo es alucinante también porque cada una de ellas tiene una manera muy curiosa de expresarlo. Por ejemplo, hay algunas que parece que estás leyendo realmente poesía erótica, que su relación con Dios parece una relación realmente carnal, aunque es espiritual. Y por contra hay otros casos que estás leyendo un poema que escriben, en realidad están hablando de su amante, que es Dios, pero dices, bueno, es que este poema realmente podría estar escrito a una persona, ¿no? Es alucinante, ¿no? Un poco como... Por fin hemos llegado al erotismo, todo era una excusa para llegar a eso. En el siglo XV, Florencia Pinar, también lleva mucho la atención esa alegoría de las perdices que se convierten casi en bueno, un texto erótico, ¿no? Sí. Para el que lo sepa leer, entender, obviamente, ¿no? Porque si no es muy difícil encontrar ahí nada que te sugiera nada, ¿no? Pero vamos, es muy curioso, ¿no? Florencia Pinar es una mujer fascinante, bueno, como todas, ¿no? Pero ella lo que tiene es que es curioso porque juega mucho con el lenguaje, ¿no? Es, por ejemplo, claro, eso, fíjate, tenemos también a María Zayas, que muy poca gente sabe que ella escribió el Decamerón español. O sea, es la primera persona que escribe también cuentos eróticos, es alucinante, es esta mujer, María Zayas, ¿no? Y Florencia Pinar, por ejemplo, además del cuento de las perdices, si me lo permitís, voy a leeros un poemita muy corto, que es muy gracioso, porque claro, hoy en día el ay del verbo haber se escribe con H, pero en la Edad Media se escribía sin H. Entonces ella juega con el ay interjección y el ay del verbo haber. Y hace este juego literario, dice, bueno, el ay interjección es una referencia literaria, ¿no? Literaria, sexual, ¿vale? Tiene connotaciones sexuales, ¿vale? Y dice algo así, ¡ay! Que hay quien más no vive porque no hay quien de ay se duele. Y si hay que recele, hay un ay con que se esquive. Quien sin ay vivir no suele, por ejemplo, ¿no? Es un poco, va jugando con esto, ¿no? Sí, con el doble sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas de estas escritoras que salen en el libro también tienen una relación con la música, ya lo has nombrado, ¿no? Sí. ¿Reseñarías alguna en concreto? Sí, bueno, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las primeras escritoras, ¿no? Por ejemplo, lo de la poesía lírica viene precisamente porque los cantos sumerios, por ejemplo, se hacían con lira, ¿no? Acompañados de la lira. Pero luego tenemos las jarchas, ¿no? En el libro se habla de las jarchas de Hildegarda von Bingen, que ha sido interpretada por cientos de orquestas, ¿no? De todo el mundo. Y en concreto, por ejemplo, pues está también la Condesa de Die, las trovaires, digamos que son, en este caso, las mujeres trovadoras, ¿no? Y hay una trovadora en concreto que es la Condesa de Die, que es muy curiosa también, porque esta mujer, vivían en una época en que, claro, la mujer no podía elegir ni siquiera marido, ni declarar su amor o pedir un beso. Bueno, pues esta mujer, que está casada con un conde, con el conde de Guillén de Poitiers, bueno, pues declara su amor apasionado hacia un trovador, ¿no? Que es Rimbaud de Orange, y no solo eso, sino que además pide ella llevar la iniciativa amorosa, o sea, en el lance amoroso. Y entonces se conserva la música de una de sus canciones, ¿no? Que Pilar ha interpretado para el libro y que podría interpretar ahora perfectamente, ¿no? Lo intentaré.
de lui qui sui mia, cargue la mes que lui la renquesia, vas lui non val mercès ni cortesia, ni mambertas, ni mos pret, ni mosen, quatre sin sui en gana de traía, com de crecer se fos de saber. Dai son cono, cara no fi falenza, amic vas vos per nui la captenenza, ambos a mes non feceris valenza, plat mi mut que en seda mar vos besa. Le mieux ami cares lo plus valent, mi fet orgull de ti sempre parvenza. E si è fran vas totas otras. Bueno, nos vamos acercando al final, pero me queda alguna cosilla que te quería preguntar. Claro, escuchando todo lo que hemos estado aquí hablando, lo que habéis comentado, es lo que hablábamos al principio, es como que nos han arrebatado la mitad de la historia. Esa parte ha desaparecido, a ellas les arrebataban la vida si podían, no la mente, pero a nosotros nos han arrebatado esa parte, esa mitad de la historia. Hace poco leía un artículo, no tiene un poco que ver, no del todo, pero algo tiene que ver, sobre un libro de una inglesa que se llama Catherine Nixey, o así, que ha sacado un libro que ha sacado Taurus, que se llama La edad de la penumbra. Me lo he apuntado porque no me acuerdo nunca del título. Y hablaba de cómo en el año 380, cuando se instaura el cristianismo como religión en el Imperio Romano, se inicia una destrucción de todo lo anterior, como ha pasado en muchas otras situaciones, ¿no? Y no sé cómo han llegado a esa conclusión, pero decía que de toda la cultura griega nos ha llegado un 10%. Y de lo latino un 1%. Entonces dices, entre lo que arrebataron a la mitad de la población que no nos ha llegado, más lo otro que nos ha llegado, es un poco como que tenemos una historia un poco de saldo, ¿sabes? Entonces, por eso es precisamente por lo que hacen falta libros como este que has escrito, donde hay un trabajo tremendo de investigación para encontrar todas esas voces que si no, no habríamos escuchado. ¿Destacarías alguna, ya que estamos aquí, alguna hispana? Bueno, es que hay unas cuantas, ¿no? Yo, Florencia Pinar en concreto me gusta mucho. Por ejemplo, tenemos a Egeria, que es que escribe un libro de viajes precisamente en el año 380. Pero fíjate, perdona si una cosa, Luis, que si has dicho que solo queda el 1% de la literatura latina, de mujeres latinas, claro, queda el 0,0000000. O sea, es alucinante, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, eso, ¿no?
Y eso, yo, mujeres hispanas sobre todo, bueno, a mí Florencia Pinar me encanta. Me gusta mucho también Teresa Cartagena, porque es una mujer también que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, además, el libro se cita una cosa, bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no? Una frase suya que dice que los libros son arboledas saludables y que están llenas de injertos maravillosos, ¿no? O sea, me encanta esta mujer y además de repente en una de sus obras habla de un árbol precisamente y habla y hace una equiparación entre el hombre y la mujer precisamente para eso, ¿no? Para hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso, estamos hablando del siglo XV, cuando estas mujeres estaban totalmente aniquiladas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es fascinante. Entonces, bueno, pues eso. Has hablado de escritoras, has hablado también de música, también había ilustradoras. Sí, eso es muy curioso porque mucha gente no sabe que había ilustradoras. Incluso en Egipto había escribas, ¿no? Incluso conocemos los nombres de algunas de ellas, ¿no? Irterao, Nesitenebet y demás. Pero en la Edad Media había muchas, ¿no? Bueno, tenemos aquí, si queréis, por ejemplo, a ver si nos da para poner un momentito alguna imagen porque son impresionantes. Pero, esta es Errada de Landsberg, que escribe un libro que se llama El Jardín de las Delicias, que es, bueno, las ilustraciones son impresionantes, ¿no? Que son estas que veis aquí, y que además ella incluso se retrata con sus compañeras en el libro, ¿no? Bueno, tenemos a Ende, por ejemplo, esta iluminadora que es precisamente la primera pintora de Europa cuyo nombre conocemos, o sea, y no solo pintora, sino el primer pintor, entre pintor y pintora, cuyo nombre conocemos, y también es una mujer, ¿no? Ilumina el Beato de Girona, ¿no? Esta es Claricia, esta mujer que se está columpiando en una Q, que incluso pone su nombre, ¿no? en la propia ilustración, ¿no? O a su lado que está Dugoda, ¿no? También otra ilustradora. En fin, que hay, bueno, que lo que han hecho estas mujeres es impresionante, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante esto de las mujeres que escribían. No tenía ni idea que había escritoras, pero ni idea. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo, que harían grabados, que se expresaban y sobre todo lo que has hablado, el idioma ese que se habían inventado esas mujeres. Nusu. Ese. Me ha parecido realmente interesante. Y por lo demás, pues todo ha sido muy enriquecedor, la verdad que sí. Tengo que decir una cosa, yo tampoco lo sabía todo esto. No. Lo he leído en el libro, ¿eh? Pero yo tampoco lo sabía hasta que no empecé a documentarme, ¿eh? Él ha tenido que escribirlo, pobrete, ¿no? Pero ahora que comentas eso, es que es curioso, siempre es lo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en la Edad Media, todo el mundo que quería escribir tenía que hacerlo en latín. Para que una persona fuera culta, tenía que escribir en latín. Bueno, pues son las mujeres las primeras en escribir en una lengua vulgar, ¿no? Y muchas obras, las propias jarchas, ¿no? Se creen que son las primeras obras en lengua romance. Las jarchas se cree que fueron escritas por mujeres, ¿no? Eran cantos de tabernas, ¿no? Yo siempre, bueno, en el libro hago un poco la metáfora de que cuento que Rosalía hace un viaje en el tiempo y llega a la Edad Media y que su famoso Mami no me llame o no sé qué, pues se convierte en un hit de un poeta árabe, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Pero curiosamente, mientras ocurre eso en Europa, en Japón pasa lo mismo, es decir, los escritores japoneses cultos tenían que escribir en chino, porque era la manera de expresarse culta, y sin embargo las mujeres japonesas son las primeras en expresarse en japonés, ¿no? Es curioso eso también, ¿no? Un poco al hilo de lo que dices, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues yo creo que damos paso. Sí. Bueno, vais a interpretar algún... ¿no? Sí, queremos acabar con un tema con el que además acabamos el espectáculo, que nos gusta muchísimo. En este caso es de una autora contemporánea, bueno, casi contemporánea, porque murió hace poco tiempo, que es Concha Méndez, La sin sombrero. Pero es un poema que nos gusta mucho, sobre todo para significarlo por el hecho de que este poema, si hubiese sido escrito hace 1000 años, seguramente nunca lo habríamos conocido, porque se habría quedado arrinconado en un cajón o habría sido seguramente pasto de las llamas. ¿Por qué? Porque expone un punto de vista de una mujer en una situación muy desesperada, que es tras sufrir un aborto, ¿no? Tras perder al hijo que esperaba. Y bueno, es un poema que la verdad es que es curioso porque
muchas veces cuando hemos hecho el espectáculo hay mujeres que se han acercado a nosotros al final y nos han dicho que cuando han escuchado el poema de Concha Méndez y vivieron una experiencia parecida, les ha parecido que ella retrataba perfectamente esa vivencia, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso, ¿no? Es lo que hablamos al principio de esa catarsis, ¿no? Con el público, cuando encuentras eso, ¿no? Esa mimetización, es maravilloso, ¿no? Entonces, si os parece, pues nos despedimos con eso, ¿no? Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunes. Y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón, que es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Bueno, muchas gracias a todos. Simplemente vamos a terminar ya el acto. Reitero el agradecimiento tanto a Pilar como a Miguel Ángel como a Mariano por esta maravillosa hora de tiempo que habéis compartido con nosotros. Agradecemos nuevamente a Las Armas pues, toda la dedicación que nos han prestado también, en medios, en apoyo y en espacio. Y bueno, queríamos daros desde parte del Servicio de Educación unos detalles. Os va a entregar Begoña unos libros para que, bueno, pues... Muchísimas gracias. Yo una cosita solo, creo que hay algunos libros, algunos volúmenes, ¿no? Sí, has traído alguno, ¿verdad? Sí, Las sí. palabras olvidadas. Por si alguien quiere. Por si alguien se anima. Están los recomendable, los libros de Mariano a la venta y bueno, pues hasta aquí la versión de hoy. Esto se ha grabado, se llevará a las redes de la escuela. Bueno, pues gracias. Si os interesa volver a verlo o si queréis enseñárselo a alguien, lo podéis localizar. Seguro que sí. Y nuevamente muchas gracias. Vosotros. Y buenas noches. Gracias. Igualdad. Gracias.